Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo capítulo 15. Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor. Estamos vivos y contentos. Mateo capítulo 15. El verso 7, 8 y 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre nuestro, te ruego, Dios, en tu fidelidad, tu misericordia, que nos ayudes en esta mañana a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos y amigos. Comité de Evangelismo solicita la colaboración a todos los hermanos que puedan donar Biblias y Nuevos Testamentos para la semana de salvación, que será la última semana de julio. Quienes quieran y puedan donar Biblias y Nuevos Testamentos para los simpatizantes, acercarse a la directiva de evangelismo, porque si compramos un número mayor, es decir, usted puede donar el dinero para eso, y si damos compramos un número mayor, nos sale más económico. Esa es la invitación. Seguimos, hermanos, con el poder de la palabra. Estamos hablando de la manera como Dios ha preservado su palabra a través de 20 siglos. Y que lo que tenemos nosotros, hermanos, es un milagro de Dios. La Biblia que leemos nosotros tiene un poder transformador. Esa es una de las pruebas que podemos tener nosotros claramente de que la Biblia sí es la palabra de Dios, porque transforma. Es su contenido, su lectura y la práctica transforma. Yo creo que aquí hay centenares de hermanos que han sido transformados. Y gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos sacó de una religión pésima. Eso es lo que tratamos el pasado domingo, de la cantidad de cosas que la religión a través de la historia le ha metido a la humanidad. La religión y sus jerarcas se han considerado como los representantes de Cristo en la tierra, y no han sido ejemplo, porque quienes se han considerado como representantes de Cristo en la tierra han hecho las peores cosas, vergonzosas. Y por eso es que en el mundo hay muchos países ateos, escépticos e incrédulos, porque la misma religión que se dice proclamar a Dios y el amor de Dios, han hecho cosas vergonzosas y aberrantes. Entonces ya la gente no cree en los que predican o se hacen pasar por representantes de Cristo en la tierra. Hermanos, anote esto. Créame, amigo, Jesucristo no necesita representantes en la tierra. No, Señor. Él llena los cielos y la tierra. Por si usted se le olvidó, amigo, Jesucristo es el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir Todopoderoso? Que todo lo puede. Jesucristo es el omnisciente,
Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Tercero, Jesucristo es omnipresente, que está presente en todas partes. Él está presente aquí. Jesucristo no me necesita a mí que lo represente, no. Jesucristo dijo, yo estoy. No dice yo estuve. No, Él dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, el Espíritu de verdad, que es el otro consolador, no es otra divinidad, sino otro oficio de Dios. El consolador dice, el cual estará con vosotros para siempre. Otro aspecto importante. Dice Jesús en San Juan 16, cuando el Espíritu Santo venga, y Él ya vino, antes del día de Pentecostés se hizo presente en la regeneración de los apóstoles en Juan 20:22. Dice, cuando Él venga, más atrás, dice el verso 7 de San Juan 16, conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esos tres pasos son los que hace el Espíritu Santo en la vida de un inconverso. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero la iglesia le dice esto: el Espíritu Santo, dice, los guiará a toda la verdad. Y dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y tres, el Espíritu Santo no solamente los guiará, sino les enseñará y les recordará. Mire cuatro cosas. Primero, convence. Segundo, los guía. Tercero, les recuerda. Y cuarto, ¿qué di? Enseña, guía y recuerda. Entonces, ahora dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26, ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. Hermano, Cristo no necesita un vicario en la tierra que lo represente. Él está presente en el cielo y en la tierra, y Él está presente en la iglesia. Él vino a la iglesia y se quedó en la iglesia, y está en la iglesia y está aquí en el poder de su Espíritu. Él no necesita de nadie. Entonces, la tradición se inventó que Pedro fue el primer papa de Roma. Eso es un invento de la iglesia romana. No, Pedro no fue el primer papa. Pedro fue un apóstol como los demás, a quien Jesús le confió las llaves del reino. Las llaves del reino son la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso Pedro, llaves es algo que se usa para abrir una puerta o cerrarla. En el día de Pentecostés, ¿quién fue el primero que predicó el primer discurso? Pedro. ¿Y cuál fue el discurso de Pedro? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Allí se arrepintieron 3,000 personas, porque allí Pedro abrió las puertas del reino. Segundo discurso, Hechos 3. El tema de Pedro allí, que no se limitó a enseñar solamente la curación del cojo, sino que dijo, la sanidad de este cojo es consecuencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Allí se arrepintieron 5,000, porque Pedro tenía las llaves para abrir el reino, que era eso. Capítulos 4 y 5 de los Hechos, Pedro en esos dos capítulos habló en 2 ocasiones frente al Sanedrín,
y a los sacerdotes judíos y a los gobernantes de Israel les habló justamente de lo mismo: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si usted va más adelante, el capítulo 7 de los Hechos, el reino de Dios ya estaba abierto, las puertas ya estaban abiertas. Allí el apóstol Esteban, en su defensa ante los que lo apedreaban, él habló al final del discurso, que fue el discurso más largo, de la muerte de Jesucristo. El capítulo 8 de los Hechos, Felipe, Dios le dijo a Felipe que se acercara al carro donde iba el eunuco etíope, y recuerden que el eunuco iba leyendo Isaías 53. ¿De quién habla Isaías 53? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Felipe toma esa escritura, desde ahí dice, y tomando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. El capítulo 8 también de los Hechos, versículo 12, dice que en Samaria lo escuchaban atentamente a un mago, un brujo, un hechicero. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 15, el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios consiste en su muerte, sepultura y resurrección. Pablo comienza diciendo, yo les he enseñado lo que aprendí, que Cristo Jesús fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. El evangelio consiste en eso. Si no hubiese habido muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no existiría el evangelio, no habría salvación. Por eso a Pedro lo pintan con una llave grandota, pero las llaves que Pedro recibió, no solamente Pedro, el apóstol, mire, Felipe también utilizó esas llaves. Si usted va al capítulo 10 de los Hechos, Pedro abrió las puertas del evangelio del reino a los gentiles. Capítulo 10 está hablando cuando Pedro fue por primera vez a los gentiles, y el tema de Pedro fue la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Y dijo, a este que mataron los judíos ha resucitado Dios, y Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. Y de Jesús que está vivo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando Pedro terminó eso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, y Pedro los bautizó en el nombre de Jesucristo. Sin esas llaves no hay evangelio, no hay salvación. Entonces, el tema de Pedro era que tenía que abrir el reino no solamente a los judíos, lo hizo con los samaritanos y lo hizo con los gentiles. Y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted encontrará que a donde iban, tanto Pedro como Pablo, el tema de ellos era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero como Cristo está vivo, ya no necesitamos a Pedro. Aquí hay uno mayor que Pedro, hermano. Perdónenme la frase, hay uno mayor que el Papa aquí, hermano. Jesucristo es mayor que todos, hermano. Mayor que el universo, mayor que el cielo, mayor que la tierra, mayor que los ángeles, mayor que todo. ¿Por qué tener envidia? Todo eso es invento de la religión.
Y decíamos el pasado domingo de fechas, de las cosas que han ocurrido y de lo que la Iglesia romana ha ocultado, porque ellos tomaron las Escrituras y las ocultaron por 1200 años. Se llama la etapa del oscurantismo. No obstante, en ese tiempo hubo iglesia cristiana muy limitada, porque fue bajo persecución y bajo presión de los emperadores romanos, políticos y religiosos, pero sí hubo iglesia. Muy limitada, porque en ese tiempo, entre los años 400 al 1600, la iglesia romana se apoderó de las Escrituras y quienes no comulgaban con sus hechos y sus dichos era llevado a la pena de muerte, a la guillotina, a la hoguera, y así de esa manera la religión romana se impuso en el mundo. Ustedes recuerdan que era lo que nos enseñaban en la escuela y en el colegio cuando los españoles llegaron a América. ¿Se acuerdan? Ellos fueron financiados por los reyes católicos de España, Cristóbal Colón y sus seguidores, que no eran buena gente, eran presos, eran delincuentes que los mandaron a que se murieran por aquí. Pero les fue bien. Mire la raza de donde nosotros venimos. Una maravilla. Ellos, y se habla de la conquista, pero realmente los españoles aquí no conquistaron a nada ni a nadie. Ellos vinieron como invasores, porque aquí existían muchas etnias y muchas personas que vivían en América. Ellos solamente vinieron conquistando a la gente para llevarse el oro, la riqueza, y los conquistadores, los invasores, vinieron a América con una cruz y con una espada. En la cruz los españoles colocaban una hostia, porque los indígenas aquí en esa época adoraban el sol. Ellos eran adoradores del sol y tenía cierta lógica, no en el aspecto espiritual, porque ellos ignoraban totalmente las Escrituras y a Dios lo ignoraban. Entonces, como veían que el sol salía todas las mañanas y los calentaba y les hacía que la tierra produjera el alimento, entonces ellos constituyeron al sol como su Dios. Por eso los españoles, para que los indígenas les creyeran, trajeron la cruz como símbolo de cristianismo para ellos, y en la cruz una hostia con la figura del sol, para decirles: mire, es que aquí está el sol y esta cruz es símbolo de cristianismo. Hermano, la cruz nunca ha sido símbolo del cristianismo, nunca. La cruz en la Biblia era símbolo de maldición. Por eso cuando alguien moría crucificado, lo segundo que hacían era que la cruz la quemaban y no había recuerdo de nada. Todos estos asuntos que metió la religión a la gente con el temor que si no se sometía, lo mataban, lo ahorcaban, iba a la guillotina, iba a la hoguera, en fin, así se impuso la religión, ocultó la Biblia, ocultó las Escrituras, lo ocultó todo, y así ve como América fue conquistada, con una cruz y una espada. ¿Le cree a la cruz o es traspasado? Y mataron aquí en la invasión de los españoles a América, mataron muchos indígenas, y mucha gente que no se sometió a ellos pasaron por la muerte. Aún, hermanos, la iglesia nuestra, que solo tiene 82 años, nosotros al comienzo de la iglesia en Colombia hubo muchos hermanos muertos, pastores. Aquí en Colombia, tal vez ustedes no, porque están jóvenes todos, no conocieron parte de la historia, pero aquí fue muy difícil. En los años 30, 40 y 50, mucho hermano murió.
en todo el mundo, en todo el país, imperaba la religión. Y a cualquier pueblito que usted llegara a predicar el evangelio, el que mandaba era el cura, el alcalde y el comandante de la policía hacían lo que el cura decía. Era tan humillante eso, hermano, que cuando se ejercieron los primeros matrimonios civiles en Colombia, eso le pasó a algunos pastores que ya más antiguos, que les tocó, se casaron en la iglesia ya siendo pastores, pero no existía en firme el matrimonio civil. Tenían que ir, oiga eso, tenían que ir el pastor o el creyente hacia la solicitud de matrimonio al juzgado, cualquiera que fuera, el juzgado de reparto, y el juez de reparto hacía la repartición a los demás. Pero el juez no podía ejecutar un matrimonio civil sin el permiso del obispo. Hubo pastores que les tocó ir donde el obispo para que les autorizara el matrimonio civil. Y ellos dominaban aquí. Es un poquito de historia que de pronto sirve. Fue Alfonso López Michelsen, cuando fue senador de la República, el primero que intentó meterle el colmillo a la Constitución política de Colombia. Recuerde que en la Constitución de 1810 decía en el encabezamiento: creemos en la Santa Madre Iglesia Católica como la religión del Estado. Es decir, ellos mandaban aquí. López Michelsen, cuando fue senador, antes de ser presidente, le metió un tijeretazo a la Constitución cuando él en el Congreso luchó por los derechos civiles de los evangélicos. Bueno, yo no le estoy haciendo política a él porque ya está muerto. Siempre estoy mencionando quienes empezaron a darnos un poco de libertad a los cristianos. El hombre luchó por las libertades de los cristianos, y ahí fue donde se estableció de manera oficial el matrimonio civil, donde podían los hermanos acudir a un juzgado. A mí me tocó, aunque estoy tan joven, pero viví una experiencia una vez. No era pastor todavía, pero ayudaba mucho a los pastores y obreros del norte de Caldas. Nos tocó con el pastor en esa época, el pastor de Pácora, quien administraba la iglesia de Aguadas. Se murió una hermana en Aguadas. Y hermano, no fue posible que el cura, porque ellos mandaban hasta en los cementerios, no fue posible que el cura nos diera permiso de entrar la hermana en Caldas, ni en Pácora ni en Salamina. Hubo que traerla a Manizales. Mi hermano, la Iglesia Católica ha humillado mucho a la gente, hermano. Soberbios, prepotentes. Ellos tienen una cuenta con Dios. No hablo del católico, sino de los que han representado la institución. Porque en el país hay mucho católico buena gente. Muchos, hay muchos muy buena gente. Hablo de la institucionalidad, que fue la que se inventó todo esto para humillar a los demás. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Están calladitos, ¿cierto? Tienen calor, ¿cierto? Necesitamos un aire acondicionado rápido. Bueno, entonces, aún en Colombia, aún existe, en Colombia, en Santa Marta, existe la famosa Museo de la Inquisición. Existe en Santa Marta, existe, no sé, creo que en otra parte, y en los países del Cono Sur existen la famosa Museo de la Inquisición, donde mataban a los indígenas y a los que no creían en la religión, y aún muchos cristianos, porque en Colombia hay iglesias evangélicas que tienen 130 y 140 años, más viejos que nosotros,
Por ejemplo, anteriormente existía la Alianza en Marcha, la Iglesia Bautista, la Iglesia Adventista, la Iglesia Presbiteriana. Esas son iglesias que tienen más de 100 años en Colombia. Muchos de ellos sufrieron la destrucción, muchos murieron bajo las garras del catolicismo romano, simplemente por no creer en la religión. El domingo pasado les decía en la fecha en que ellos declararon solo hay salvación en la Iglesia católica, apostólica y romana. Eso decidieron ellos. Lo sostuvieron por mucho tiempo. Digo yo, hermanos, esto y le agrego, nosotros somos un milagro. Amén. Que Dios nos haya sacado, amén, no solo del mundo, sino de la religión de donde nos sacó. Tenemos que darle gracias al Señor todos los días, hermanos. Tanto engaño, tanta mentira. En el año 1520 surge Martín Lutero. A nosotros nos llaman los luteranos. No, nosotros somos cristianos. La iglesia evangélica no es el fruto de Martín Lutero. La iglesia cristiana es el fruto de la obra de Cristo en la cruz. Martín Lutero era un monje católico, era un obispo respetable en la religión, un obispo alemán. Todo el tiempo vivió inconforme con la religión porque se pagaban indulgencias para que sacaran a la gente del purgatorio. Vivió inconforme porque no se le permitía leer la Biblia al pueblo, solamente la podían leer ellos, porque quien la leía se enloquecían, según ellos. Fueron varias décadas en que este hombre luchó contra la corriente romana y los cardenales, con el fin de que se le permitiera por lo menos a la gente leer la Biblia. Pero como la Biblia estaba en el lenguaje de ellos, la Biblia no estaba en el lenguaje del pueblo. Resumiendo, lo primero que Martín Lutero conquistó fue que se tradujera la Biblia en el idioma del pueblo. Y la gente comenzó a leer la Biblia. Gloria al Señor. Martín Lutero, luchando con ellos contra todo viento y marea, sacó 95 artículos y los clavó en la catedral de Wittenberg, Alemania, para desafiar la religión, desenmascarando la religión, y fue allí donde comenzó el protestantismo. El evangelio no, el protestantismo. Bueno, ¿me están oyendo, hermanos? Todos los concilios de la Iglesia Católica atentaron contra la verdad y se inventaron el sacramentalismo. Sacramentalismo, que consiste en lo siguiente. Aquí en estos dogmas fue que se basó en términos generales la religión católica. Sacramentalismo, mire lo que sobre la cual se basa la religión. Y si usted analiza cada una, todas son falsas. Uno, se inventaron la primera comunión. ¿A quién de ustedes le tocó la primera comunión? Todo eso es falso. Segundo, el bautismo para niños. Esto se llama sacramentalismo. ¿A cuántos de ustedes lo bautizaron siendo niños? Bueno, no existe el bautismo para niños. Estamos hablando de las cosas que se inventaron que no existen en la Biblia. Tercero, se inventaron la confirmación. Yo pasé por ahí. Yo hice la primera comunión y también la confirmación. Recuerdo que el obispo me pegó una cachetada tan brava en la cara. Eso es lo que llaman ellos confirmación. Untan un algodón con aceite de oliva, le pegan a usted un cachetazo, yo no sé ahora cómo era eso. Y ya, está confirmado. Ya. Eso es mentira. Cuarto, se inventaron la Eucaristía. La Eucaristía es donde el sacerdote sacrifica a Cristo cada 8 días. 5. Se inventaron las penitencias.
¿Cuántos de ustedes hicieron penitencias? Pobrecitos los viejitos, hermano. ¿Cuántos de ustedes fueron al caído de Girardota? ¿Usted también? ¿Carlitos? Yo pensé que Carlos era joven. No, está más viejo que el barranco de mi casa, hermano. ¿Cuántos de ustedes pagaron promesas? ¿Cuántos de ustedes fueron al Señor de Buga? Vean, les cuento una cosa que me pasó a mí. Yo era muy niño todavía. Y en esa época, la medicina, pues, no estoy tan viejo, pero en esa época, la medicina era muy mediocre. Y a nosotros, a mis hermanos, como a 3 de nosotros, nos dio una plaga, no sé qué plaga era. Casi no, a todos, como 3 o 4 nos dio lo mismo. Mi padre, que era tan buen religioso. ¿Ustedes se acuerdan de la niña de Piendamó? Yo pensé que era el único viejo aquí, hermano. Qué bueno, gracias por acompañarme, hermano, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que en Piendamó se inventaron los religiosos una virgen que supuestamente apareció en Piendamó haciendo milagros? Ustedes no saben las romerías y la cantidad de buses que iban, porque allá había una virgen que apareció, era una muchacha, y vendiendo agua bendita, y que toda persona que tomara agua bendita era curada de cualquier enfermedad. ¿Sabe usted que mi padre se pegó en bus un día de camino para ir y otro para venir? Y se trajo como 4 o 5 porronados de agua. Él, como buen católico. Bueno, muchachos, llegó la medicina y nos da a tomar agua y tome agua. Y nosotros en las mismas. Y tome agua y en las mismas. Hermano, nos dio a tomar esos 5 porronados y nosotros en las mismas, hermano. Pobrecito. Y mi padre volvió y trajo más agua. Yo estoy vivo de milagro porque mi padre casi me hace explotar de tomar agua, hermano. Sí, así era la religión, o así es la religión. Tiene que pagar una promesa, ir a Buga, ir a Monserrate, ir a Girardota, etcétera. Y eso se lo inventó la religión católica, la famosa flagelación. La flagelación consiste en que usted en Semana Santa se quita la camisa y se da látigo en las espaldas, que usted va a Girardota a pie, descalzo. Ustedes tienen algunos, ¿cierto? Y eso se lo inventó la religión porque ellos dijeron que el pecado había que amortiguarlo a punta de látigo y que a través del sacrificio de uno podía amortiguarse las penas y pagar menos en el purgatorio. ¡Qué mentira! Amigo y hermano, si usted cree todo eso, le recomiendo renuncie a eso, porque usted no se va a salvar por sus látigos ni por su sangre derramada, ni porque vaya a donde vaya. No, la sangre de Jesucristo es la única que lo puede salvar. No hay más. Amén. 2:4:6. La Iglesia Católica se inventó el matrimonio como un sacramento inviolable, es decir, que no se puede, el matrimonio es para ellos infalible. ¿Cómo es la palabra? La tenía aquí en la punta de la lengua, pero se me fue. Que no se puede, indisoluble, quiero decir, gracias, indisoluble, sí, no se puede. Y si usted quiere disolver su matrimonio católico, tiene que ir de rodillas al Vaticano.
Y si no, hermano, el matrimonio Dios lo constituyó y es una institución de Dios. Dios lo instituyó. Pero hay algunas cosas en que el matrimonio puede ser disuelto. Dice Jesús, dice Mateo 19. El tema no es el divorcio, ni el matrimonio. Simplemente estoy hablando de que ellos lo constituyeron un sacramento indisoluble. Jesús dijo, Mateo 19, os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación o adulterio, a no ser por inmoralidad. Esa es la única causa que Jesús da en Mateo 19 para que haya una ruptura matrimonial. Eso lo dice la Biblia. Eso no es tema mío. Número 8. Establecieron el sacrificio de la misa, cosa que la Biblia no lo dice. Número 9. Establecieron el tema de la extrema unción. ¿Qué es la extrema unción? En que si una persona está a punto de morir y no alcanza a confesarse, con tal de que y no alcanza a confesarse ni a comulgar, con que le rocien un poquito de aceite, ya está listo y se va derechito al cielo. ¿A quién de ustedes le aplicaron la extrema unción? Y no se murió, porque eso es para los que se van a morir. Mire, mandamientos de hombres. 10. Se inventaron la transustanciación. Transustanciación. Díganlo usted, hermano. Bien. Tienen la lengua ustedes, hermano. La transustanciación para ellos significa convertir el pan en carne y el vino en la sangre de Cristo. Es decir, que ese pedacito de pan o esa hostia, con el solo levantarla al cielo, ya esa hostia es un pedazo de carne de Jesús. Y al levantar la copa con el vino, ya ese vino es la sangre de Jesús. Eso no es verdad. Cuando nosotros hacemos la cena aquí, tomamos el pan, el pedacito de pan solo como una figura, como un emblema de un recordatorio. La Santa Cena es un recordatorio. El apóstol, el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Es un recordatorio. Y Pablo le agrega diciendo, todas las veces que lo hicierais, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. Es decir, que es solo un recordatorio de la muerte de Cristo. Pero decir que ese pedacito de pan, de harina con levadura, ya se convierte en pedazo de carne de Jesús, eso es una blasfemia y una herejía. Decir que esa copa de vino se convierte en la sangre de Jesús es una herejía. Bueno, todo eso nos lo metieron por las orejas, por los oídos y por todas partes. ¿Ustedes se acuerdan? En años anteriores, recientemente, un ex magistrado, un hombre sabio, es magistrado de la Corte Constitucional, salió por todo Colombia con un frasquito donde supuestamente traía la sangre de Juan Pablo II. Y a donde iba la ponían y todo el mundo hacía semejantes peregrinaciones para ir a adorar las goticas de sangre de Juan Pablo II. Hermano, eso es una herejía tenaz. Eso no es así. Eso no es así. Entonces estas cosas son las que la Iglesia Católica ha hecho, y esto se ha convertido en un sacrilegio y una blasfemia en contra de la palabra del Señor. Por fortuna, a pesar de que a Martín Lutero y los que le siguieron les costó la vida, por fortuna, el mundo entero a partir de ese momento conoció la Biblia en su idioma. La Biblia comenzó a traducirse en el idioma de los pueblos, aunque el sacerdote seguía dando la misa en latín, la Biblia se siguió traduciendo, y hoy, por la gracia de Dios, no hace mucho, tenemos la Biblia en nuestro lenguaje
y podemos leer la Biblia en nuestro lenguaje y alabar a Dios en nuestro lenguaje y escuchar a Dios en nuestro lenguaje. Gloria a Dios. Antes, a partir del siglo XVI han habido muchos avivamientos. Entre el siglo XVII y XVIII, Europa tuvo avivamientos grandes, muy grandes, del Evangelio. Europa tuvo un avivamiento muy grande. Llegó hasta el punto de que en el siglo XVII y XVIII Europa llegó a ser un continente, la mayoría protestante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las cosas mundanas de esta vida hacen que la gente se dañe. Y hermanos queridos, una advertencia. Hoy tenemos un avivamiento muy bonito en América Latina, pero podemos correr el peligro que ellos corrieron. ¿Por qué? Hoy existe mucho el neopentecostalismo. ¿Qué quiere decir? O sea, el nuevo pentecostalismo que se ha metido en las iglesias. Ya hoy el culto es simplemente ruido, bulla, gritería, y ya Dios no se alaba con reverencia. Hoy el predicador que grite, que salte, que rompa púlpitos, es el que funciona. Y a la gente le gusta eso. Hermanos, Dios hay que alabarlo con reverencia. Amén. La mayoría de nuestras canciones ya no mencionan ni a Dios. Ya usted puede usar una canción de esas para darle una serenata a la novia o para lo que quiera, pero ya Dios no se menciona. Créame, hermanos, no solamente eso, hay muchas cosas que se nos están metiendo del trinitarismo, la mundanalidad. Y Pablo advirtió eso: vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, por eso es que hay movimientos por todas partes que crecen como espuma, pero también se van a disolver como espuma. No van a permanecer. Hermanos, lo único pueblo que permanece firme es el que se mantiene en la sana doctrina. Hoy muchos pentecostales o de otras iglesias no les importa quién es Jesús o qué es la Biblia, solamente les interesa movimiento, ruido, mundanalidad, y donde se les permita vivir una vida libertina. Recuerden, hermanos, seguir la paz con todos y, ¿usted sabe el versículo? Y sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, en estos días hablamos del neopentecostalismo. Entonces hay que tener en cuenta eso, pues, entonces, que hoy tenemos la Biblia. Y yo les decía en estos días a ustedes, mi padre se convirtió al Evangelio porque un sacerdote lo indujo al Evangelio. Fue el sacerdote el que le dijo, porque mi padre era muy católico, y le pidió que le bendijeran los cuadros del corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen, y el mismo cura le dice, no lo haga, y no se los quiso bendecir. Le dice, eso no tiene importancia. ¿Sabe qué es lo más importante? Lea la Biblia. Amén. Y el cura le regaló a mi padre la Biblia Nácar Colunga, que todavía existe, y a través de esa Biblia mi padre conoció el Evangelio. Hermano, en el catolicismo hay mucha gente buena. Amén. Entre los curas también hay gente buena. Amén. Hay gente buena, y muchos de ellos saben que el Evangelio es la verdad, pero están metidos, están encadenados, están enredados. Por eso hay que orar mucho por nuestros hermanos católicos. Amén. Y hay que orar mucho por los trinitarios. No juzguemos a nadie, no critiquemos a nadie, procuremos ser amigos de todos. Amén. Porque a través de ello nosotros podemos llegar a hablarles de Cristo. Amén. Nosotros no somos los únicos que tenemos la verdad, hermanos. Hay mucha gente en el mundo, en el planeta, que tienen la misma doctrina nuestra. Que no sean pentecostales, tienen otro nombre, pero eso, el nombre no importa. No, el nombre no importa. Por eso no hay que juzgar a nadie. De que si Dios lo llamó de alguna manera, algún día Dios le va a revelar. Vea lo que nos comentaba un hermano presidente de la iglesia de Estados Unidos actual. En la reunión de pastores la semana antepasada, él nos testificaba que él fue a Cuba. De Estados Unidos fue a Cuba
a evangelizar y estaba, ponle cuidado lo que hace Dios, y estaba haciendo trámites para que le dieran una visa religiosa en Cuba, que es casi imposible. Unas iglesias trinitarias, porque hay que admitir, hermano, que hay gente, hay muchos evangélicos muy líderes, y se meten y consiguen. Entonces, una iglesia trinitaria en Cuba, que ya tenía visa religiosa del pastor, el hermano nuestro, el presidente de la iglesia en Estados Unidos, se contactó con él. ¿Para qué? A través de él le ayudara a sacar una visa religiosa en Cuba. Imposible, claro. Pero él fue a Cuba 2 veces, dice el hermano, y se reunió con ellos. Y lo invitaron a una de las iglesias trinitarias, y el hermano fue a predicar. Porque si a mí me invitan a predicar a una iglesia trinitaria, yo voy. Amén. Y si el cura me invita a una misa, yo voy. Amén. Yo voy a predicar el evangelio. Mire, aquí en Montesacro, a mí me tocó hacer 2 cultos en la parroquia de ahí, con el cura a un lado y las monjas. Sí, señor. Se asusta uno. Pero, hombre, sabe que me trataron amablemente. Bueno, 2 casos de 2 hermanos de la iglesia que murieron, fueron 2 casos aislados aparte, pero les comento eso. La familia de los ancianos no eran evangélicos, eran católicos todos, pero el papá le dijo, bueno, cuando yo me muera, quiero que sea un pastor que me haga la ceremonia y no un cura. Él era cristiano. Y ellos respetaron esa petición, y estamos en la funeraria y se me acerca la familia. Pastor, mi padre pidió esto y esto y esto y esto, y queremos que usted le haga la ceremonia, porque es una petición de mi padre. Pero nosotros queremos que usted la haga aquí en el templo católico. Yo le dije, yo no tengo problema, hable con el cura. Y habló con el cura. Vea, padre, sí, dígale que venga. Y estábamos en la funeraria y yo le dije a los hermanos que estaban conmigo, hermano, vamos al templo católico. ¿Cómo así, hermano? Poder. Porque somos así. Poder. Eso está lleno de ídolos, ¿y qué importa? ¿Sabe que yo he visto una cosa rara en los funerales de los hermanos? Vea, y eso es respetable. Cuando alguien muere y vamos a la funeraria, ¿sabe qué hacen algunos hermanos? Van y le colocan al crucifijo una toalla o una cobija. Sí, hermano, eso no tiene ninguna importancia. ¿Sabe por qué le digo? Cuando usted da importancia a una imagen de esas, es decir, cuando usted se pone, quitamos esta coscorre aquí, poder, y va y la tapa, usted le está dando importancia a eso. Usted con eso está diciendo, esta virgen inmunda tiene valor, esta imagen no sé qué. No le da importancia a eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice Corintios 10? Un ídolo nada es. ¿Qué es una imagen? Nada. No se asuste con esa imagen, deje eso ahí. Entonces, sí, hay poder. Vamos al templo y hay un montón de gente, de hermanos y mucha familia del viejito que era cristiano, pero eran religiosos. Y yo me subí al altar, allá estaba el cura esperándome, en serio, el cura me estaba esperando. Subí las escaleras. Claro, él no me dio el púlpito de él, sino por ahí una tela en una esquina. Pero no importa, no importa. Yo me subí, el cura me saludó amable. Siga, pastor, bien pueda. Yo vi que el cura se hizo atrás, estaba atrás. Ahí había un poco de monjas en el culto. ¡Opa! No me asuste, hermano. Oiga, este sí. El próximo me la trae, hermano. Eso despierta a la gente.
Traigan bombas que cuando van llegando a las 12, explótenlas. Bien, bien, me lo felicito, hermano. Pero continúo. Y yo hice el culto. Ese templo estaba lleno de gente, monjas, católicos y evangélicos. Hice el culto común y corriente. Cantamos los himnos nuestros, prediqué el evangelio y fui donde el cura, leí la mano, gracias. Me dijo, con mucho gusto, pastor. Hermano, hay gente muy educada. A veces nosotros somos los que vayamos. Y nosotros hemos perdido de ganar mucha gente. ¿Por qué? Porque somos así. Nos parece que porque es de otra religión, es inmundo, hay que echarlo para afuera. No. Gánese. Primero gánese la amistad. Sea amigo. Cuando uno quiere ganar a una persona, sea amigo de la persona. Sea amigo del vecino. Si puede ser amigo del cura, sea amigo del cura o de la monja. Porque a veces vemos una monja o un cura, inmundos, anticristos. No. Porque ellos también nos ven a nosotros así. Protestantes, hermanos separados, apóstatas, herejes. De pronto nos tratan, ¿a usted le gustaría que lo tratara así? No. Hemos perdido mucha gente porque tratamos mal a la gente. Entonces, termino. Yo estaba testificando de un pastor, ¿cierto? Pero me fui por otro lado. Es que uno de esta vida ha vivido tanto. Bueno, entonces el pastor dijo, el hermano de Estados Unidos, fue y predicó a esa iglesia trinitaria. Y el pastor trinitario comenzó a ayudar a hacer las vueltas de visa religiosa en Cuba. Pero les gustó el sermón. Y en la próxima vez que fue, bautizó 2 pastores de 2 iglesias trinitarias. Esos pastores que le están ayudando para sacar la visa religiosa se bautizaron porque ellos dijeron, nosotros nunca hemos oído la doctrina del nombre. Se bautizaron. Y algo más. Dice que el tercer viaje que hizo, ya no se bautizó, ya ellos 2 eran bautizados, bautizó las congregaciones de los pastores. ¿Se fijan? Que hay gente que es así porque no conocen la doctrina. Se bautizaron 2, hermano. ¿Usted, hermano Solís, es testigo? ¿Está usted o está dormido? Entonces, se bautizaron 2 iglesias trinitarias con sus pastores. ¿Por qué? Porque la gente hay que procurar acercarse hasta donde más se pueda. Los pastores le ayudaron a sacar visa religiosa y detrás de eso se bautizaron con sus congregaciones. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Hay otra bomba para explotar, hermano, por ahí? Entonces sigamos. Cambio el tema aquí para decirles, hermanos, que la Biblia es un milagro y hoy somos bendecidos por tener una Biblia en nuestro lenguaje. Esa era la segunda señal de la indestructibilidad de la Biblia. La tercera señal, su precisión histórica. Voy a hacer un repaso nomás. La precisión histórica de la Biblia habla de los hallazgos arqueológicos. Hallazgos arqueológicos que han encontrado la ciencia. La ciencia ha encontrado la ubicación del huerto del Edén, la parte más baja del valle del Tigris, el Éufrates, en la Mesopotamia antigua, fue la cuna de la primera civilización. Es decir, estamos hablando de arqueología. La arqueología nos enseña del diluvio universal. Los arqueólogos han descubierto que en un pasado muy remoto, la Tierra tuvo un cataclismo, que la Tierra tuvo un agrietamiento y se derritió a causa de múltiples terremotos a gran escala, y que por eso la Tierra sufrió una inundación sin precedentes en la historia del planeta, y que a consecuencia de ello la Tierra tuvo un cambio físico, cambio de clima y cambio de rotación de las cosas. Eso lo dice la Biblia. La ciencia no lo sabía, pero nosotros sí lo sabíamos. Amén, gloria al Señor. La ciencia, la arqueología descubre
hacen hallazgos de Sodoma y Gomorra, descubren fragmentos de ciudades que fueron incineradas en el sitio donde supuestamente existían las ciudades de Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. La arqueología descubrió que en el antiguo Egipto también se hallaron ladrillos que fueron producidos miles de años atrás, con la cual se construyeron grandes edificaciones. También de eso dice la Biblia. Estoy hablando de la prueba arqueológica. La arqueología ha descubierto que en los muros donde supuestamente se hundió, en los muros de Jericó, dice la ciencia que han descubierto muros entre 3 metros, entre 3 y 5 metros de espesor, entre 12 y 15 metros de altura, que están bajo tierra y que posiblemente, dicen los arqueólogos, allí existió una ciudad. Eso lo dice la Biblia. Amén. Se encontraron los arqueólogos los escombros de la casa del rey Salomón, los hornos de cobre, los tesoros de la marina de Salomón, también lo dice la Biblia. La arqueología descubrió los túneles por los cuales Ezequías llevó el agua a Jerusalén, también lo dice la Biblia. La arqueología descubre la casa de marfil del rey Acá, que fue un prepotente, soberbio y arrogante, es una casa mejor que la de Salomón. También la arqueología la descubrió. Bueno, la arqueología descubrió la ciudad de Azusa, capital del reino persa, y otras cosas que dan testimonio de lo que Daniel me anunció en los tiempos de la cautividad. Gloria a Dios. Su precisión científica, estoy leyéndoles, tranquilo hermanos, la ciencia misma nos enseña que hubo cosas, y no solamente la ciencia, sino que la misma ciencia está diciendo de que el mundo va a tener un final. La Biblia no trata de definir su inspiración. Génesis simplemente comienza con las palabras "y dijo Dios". La repite muchas veces en la Biblia: y habló Dios, y mandó Dios. La Biblia y la ciencia no se contraponen, al contrario, se solidifican. Escuchen esto. La ciencia dijo que la tierra flotaba sobre un animal gigantesco. Solo hasta el año 1650 la ciencia descubrió que la tierra estaba colgando sobre la nada. Oiga eso. Pero esto ya lo había dicho la Biblia 2000 años antes de Cristo. La Biblia ya lo había dicho 2000 años antes de Cristo, que el patriarca Job dice que la tierra cuelga sobre la nada. Pero apenas los científicos la descubrieron en el año 1650. La ciencia descubrió solo en los últimos años que todo lo que vemos se compone de cosas que no podemos ver, como los átomos invisibles. Eso ya lo había dicho la Biblia. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11 verso 3, 2000 años antes la Biblia lo ha dicho, que la tierra fue hecha de lo que no se veía. Aristóteles sugirió en su libro sobre el cielo que la tierra podría ser una esfera, en un momento en que la ciencia creía que la tierra era plana. En el año 700 antes de Cristo, Isaías ya había escrito que la tierra era redonda. Es decir, que lo que los hombres descubrieron ya la Biblia lo había dicho. 300 años antes de que Aristóteles lo dijera, Isaías ya había dicho que la tierra era redonda. Gloria a Dios. ¿Les interesa esto, hermano? Claro que sí. La Biblia habla de los senderos del mar. Bueno, esto sí que es bien importante. El Salmo 8 dice, bueno, sí, los senderos del mar, sí. Se me olvidó el Salmo. Lo he citado tantas veces. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Juan qué? Grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno,
El científico Maury, en su libro Oceanografía, descubre y escribe sobre las corrientes continentales frías y cálidas que están en el interno del mar. Este libro todavía se utiliza en las universidades. La segunda ley de la termodinámica dice que con el tiempo todo se agota y todo se va a desgastar, ya que la energía se está volviendo cada vez más escasa. Esto dice la ciencia. Esto significa que con el tiempo se va a acabar hasta el punto de que habrá muerte térmica, por lo tanto, no habrá más energía disponible. Pasa su uso porque el tiempo para ello se habrá acabado. Esto fue descubierto por la ciencia hace poco tiempo, pero la Biblia ya lo había dicho. La Biblia ya lo había dicho. ¿Cuándo? El Salmo 102. La Biblia ya lo había dicho que la tierra y las cosas, los elementos que existen se van a acabar. Ya lo había dicho la Biblia hace 3000 años. Salmo 102 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Es decir, que la segunda ley de la termodinámica está diciendo que los elementos que existen de energía se van a acabar, pero ya Dios lo había dicho hace 3000 años. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Amén. Y todos ellos como una vestida serán mudados, dice Isaías 55, verso 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia permanecerá. Gloria a Dios. La Biblia ya lo ha dicho, Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La ciencia teme que el final de esta raza humana sea una guerra nuclear. En efecto, iglesia, va a haber una guerra nuclear. La Biblia, antes de que la ciencia lo dijera, ya la Biblia lo había dicho 2500 años que habría una guerra nuclear. Zacarías 14, 12 y 13. Y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se deshará completamente, estando ellos de pie, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esto significa que habrá una guerra nuclear. Gloria a Dios. Habrá una guerra nuclear, lo dijo Pedro. Pero en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego dice Pedro, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán. Si usted va a Apocalipsis capítulo 16, el sonido de cuando habla de las copas, las 7 copas habla de fuego, de humo, granizo y úlceras, que no lo leo porque se me acaba el tiempo. Pero hermanos, lo que dijo la ciencia y el temor que hay hoy es que habrá una destrucción universal, y la Biblia ya lo ha dicho. Son las 12 y le agrego esto. Esta semana leí que la ciencia descubre que para el año 2050 solo la Tierra
tendrá capacidad para habitar el 80%, porque para el año 2050 la tierra será un desierto, a consecuencia del manejo climático que le da el mismo hombre, y que para esa época solo habrá alimento para el 80% de la gente que existe hoy. Es decir, hermanos, la ciencia dice cosas en sus estudios que hacen, pero todo lo que la ciencia dice hoy, la Biblia le había dicho años atrás. Según la ciencia, nos quedan 30 años de vida más o menos. Nosotros estamos viejitos. Pero hermanos, en serio, si estamos hablando de estas cosas, les recomiendo, para mí y para usted, busquemos más al Señor. Cristo vuelve. Los científicos lo han pronosticado, pero antes de que ellos lo dijeran, la Biblia lo decía. La Biblia lo dijo. Eso es verdad. El planeta Tierra se va a destruir porque vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y hermano, amigo, esto que existe ahora va a ser deshecho. Yo siento orar por un amigo esta mañana. Iglesia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vean, créame que estoy diciéndole la verdad. La tierra se va a acabar. Todo esto que existe va a pasar. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Créame, Jesús viene de un momento a otro. En cualquier momento, Jesús puede venir. ¿Está usted preparado, hermano? ¿Camina usted con el Señor? ¿Camina con el Señor? ¿Seguro? Pero aquí hay muchos amigos que todavía no caminan con el Señor. Y yo sé que la iglesia quiere orar por ellos. ¿Cuántos de ustedes quieren orar por los amigos? Viene una guerra nuclear, no es carreta. Hermanos, las naciones se están preparando para eso. Nadie sabe cuánto armamento nuclear tiene Rusia, tiene Israel, tiene Estados Unidos, tiene la China, tiene Japón, tiene Irak, Irán. Nadie sabe. Ellos se desafían y pelean porque saben. ¿Sabe qué dicen los científicos? Escuchaba yo un documental de un grupo de científicos que decía: esto que estamos haciendo nosotros, preparando, repotenciando las armas de destrucción masiva, nos va a caer a nosotros también. Es decir, que ellos mismos saben que van a destruir el mundo, pero que ellos mismos se van a destruir. ¿Quieren orar por un amigo esta mañana? Levanten la mano los amigos. ¿Ustedes quieren que oremos por ustedes? Amigos, ¿quieren que oremos por ustedes? Sí, vengan acá. Vengan acá. Vamos a orar por ustedes. Y que Dios les dé esta mañana convicción que esto se va a acabar, que esto va a pasar, pero que antes que esto se acabe, habrá una iglesia que va a ser arrebatada y va a ser transformada. Esa es la esperanza que tiene la iglesia.